poquito, pero por favor, roja y ju es muy difícil, ya viste lo que es, algo mucho más fácil. Bueno, podemos empezar aprendiendo el abecedario. Sí. Lo primero que hacemos es aprender el alfabeto manual y después cada palabra tiene su propia seña, pero en el caso de que no sepamos la seña de alguna palabra podemos deletrear sin problemas. Y el alfabeto utilizamos para deletrear nuestros nombres, nombres de calles, ciudades, señas que no se entiendan y así sucesivamente, así que es la base. Ahora, sería tan importante que todos en las escuelas tendríamos que manejar esto. Esto es la verdadera inclusión, no el decir todes, por ejemplo, sino la verdadera inclusión es aprender esto, porque nos puede pasar de repente encontrarnos en el shopping, en cualquier lado, con una persona sorda, ¿verdad? Que necesite, así se dice, de verdad, persona sorda. Sí. O con discapacidad auditiva. Podemos referirnos como persona sorda o con discapacidad auditiva, pero lo que no está correcto es expresarnos como persona sordomuda, porque el hecho de que no pueda oír no significa que no pueda hablar. Exactamente. Exacto, bueno, entonces podemos encontrarnos con una persona sorda o con discapacidad auditiva y que nos quiera decir algo, que tenga una urgencia, una emergencia, y nosotros necesitamos asistirla. ¿Y cómo hacemos si no la podemos entender? Entonces, desde ahí sería bueno que en la escuela por lo menos nos enseñen que existe una lengua de señas, pero pasamos por las instituciones educativas una vida entera y nunca nos enteramos que existe esto. Inclusive online hay un diccionario, ¿verdad? Sí, hay un signario digital de la lengua de señas que ha sido un súper avance para la comunidad sorda, porque lo que hicieron fue establecer ciertas señas específicas para las palabras, porque generalmente hacia la frontera, por ejemplo, se suele mezclar la lengua de señas paraguaya con la lengua de señas argentina, después vienen hacia acá y como que ya hay cierta interferencia al momento de entender, entonces se pudo designar cuáles van a ser las señas específicas para las palabras en Paraguay. Así que eso es, por ejemplo, un gran avance y algo súper lindo. Y ya se reconoció la lengua de señas como una lengua nacional acá. Bueno, vamos a practicar un poquito esto. Arranquemos con las vocales del abecedario. A, E, I, O, U. Dale. ¿Cómo es? Empezamos primero con la A, que es yo acá. soy zurda, entonces A, E. Ay, la E me la complica. Ahí, la E. I. La O. La O. Y la U. Y la U. Súper, esto sería aplausos en lengua de señas. Aplausos en lengua de señas. Aplausos. Bien, aplausos. Y como estábamos hablando hace rato, cada palabra tiene su seña específica, entonces un ejemplo sería mamá. O sea que para decir mamá, no hay que decir mamá como escribiendo, sino es escribiendo en el sentido de no hay que deletrear. No, tiene su propia seña. Es una seña. Sí. Y mamá, entonces. Mamá. Mamá. Y para describir letra por letra utilizamos cuando no sabemos específicamente la seña de una palabra. Ajá. Entonces, esta es mamá. Mamá. Papá, hacemos acá. Papá. Y como un ejemplo de que bebé, por ejemplo, es así, porque generalmente le solemos alzar a los bebés y hacer así. Ajá. Entonces, hay muchísimas señas que podemos relacionar así con cosas que vemos diariamente. O sea que no es tan difícil. No. Realmente. O sea, es relacionar más con cosas que vemos en nuestro entorno y es... ¿Niño cómo es? Niño sería acá. Como que... Así y así. Sí, como niño, porque es como pequeño. Pequeño. Sí. Y algunas señas, por ejemplo, agua. Agua. Después permiso. Permiso. Gracias. Gracias. Y, por ejemplo, en cuanto a las emociones, para manifestar estoy triste. Por ejemplo, yo triste. Yo. Y es súper importante también utilizar nuestra expresión facial, porque no es lo mismo que yo te diga yo feliz a que te diga yo feliz. Yo feliz. Con la F que sería acá. Con la F. No es, yo pensé que era de sonrisa, pero no, es dibujamos con sonrisa, una sonrisa con la F. ¿Y la F cómo es? Acá. Ese sí está un poco complicado. Sí, ahí ya me complicaste un poco. Con más práctica voy a lograrlo. Bajamos este. Sí. Y acá. Ok. Entonces, feliz. Y es súper importante expresar con nuestras facciones lo que queremos decir también, así como estaba diciendo. Entonces, feliz, porque hay muchísimas señas, por ejemplo, que se dan a entender dependiendo de nuestra expresión. Por ejemplo, si te quiero preguntar, ¿vos bien? No es lo mismo, vos bien. Entonces, ¿cómo es vos bien? Vos bien. ¿Vos bien? Sí, entonces las preguntas, por ejemplo,
se dan a entender más con nuestras expresiones. Y gracias, ¿cómo se dice? Gracias. Gracias, Sofi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.